Buenas noches. Bueno, entonces voy a explicar acá dos de los algoritmos que se pidieron para la actividad número 4, donde nos piden que hagamos dos programas. Uno que nos diga el tipo de triángulo dependiendo de los lados que ingrese. Y el otro es buscar la posición de un número dado dentro de un vector o matriz. Entonces vamos a empezar con el del tipo de triángulo. Eh, entonces en este algoritmo, en este diagrama de flujo, digamos que vamos con un título que se llama programa para saber qué tipo de triángulo es. Vamos a pedir tres variables que son los tres lados de un triángulo. Entonces, aquí en este le estamos diciendo que ingrese el valor del primer lado y se lo asigne a una variable denominada A. Acá le estamos pidiendo el segundo lado, el valor del segundo lado, y se lo asignamos a una variable denominada B. Y ingresar el tercer lado y se lo asignamos a la columna, a la variable C. Dentro de esto entramos a hacer un si, donde vamos a hacer unas comparaciones. Entonces la primera comparación es que si A es igual a B y A es igual a C, si es verdadero es un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero significa es aquel que tiene los tres lados iguales. Entonces aquí podemos ver que si A y B y C son iguales, pues se cumple la variable, se cumple digamos que la sentencia, por lo tanto es verdadera y nos dice que es un triángulo equilátero y termina de una vez el proceso. Si los tres lados no son iguales, entonces entra a otro ciclo, a otro si, donde nos va a averiguar si dos de los dos lados son iguales. Entonces decimos que si A es igual a B, o B es igual a C, o A es igual a C. En el dado caso que alguno de esas tres comparaciones sea verdadera, entonces va a ser un triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados iguales. De lo contrario, pues va a ser un triángulo escaleno, que es aquel que tiene los tres lados desiguales. Y terminaríamos con el fin del proceso. Se saldría del proceso. Ese sería para el proceso de tipo de ángulo. Ahora vamos a ver el del buscar el número. Entonces, vamos primero a definir unos datos. Vamos digamos, a definir unas variables, donde yo definí las variables datos y j contador como enteros. Y vamos a inicializar el arreglo que digamos que en este programa se, se inicializa o se define con la palabra dimensión, el nombre del arreglo datos y el número de filas que va a tener o de datos que va a tener ese arreglo o partes del arreglo. Digamos que este arreglo va a ser de 10 posiciones. Entonces le decimos que vamos a pedir vamos a entrar a un for donde inicializamos i en 1 y lo vamos a incrementar de 1 en 1 hasta 10. Y así sucesivamente le vamos a leer cada uno de esos datos y se los vamos a asignar al vector. Entonces, digamos, si ingresa 1, va a ser 1 para el dato en el índice 1. Cuando pase i a valer 2, entonces el segundo dato que ingresen va a ir en el datos en el índice número 2. Así hasta que llegue a completar los 10.
Después solicitamos que digite un valor a buscar. Aquí pues el usuario digitará cualquier número que quiera buscar y lo vamos a almacenar en una variable que se llama contador. Entonces vamos a entrar, creamos un for o un for, digamos, donde vamos a leer cada uno de los datos de ese arreglo. Entonces vamos a decirle que se inicializa con J en 1, se incrementa en 1 en 1 hasta 10. Y cada vez que haga eso va a entrar a un sí, donde va a comparar el dato que ingresaron para buscar, o sea, que está almacenado en la variable con con los datos, digamos que con el dato almacenado en el índice que por donde está pasando J. Si digamos este valor es verdadero, entonces ese es el valor que se está buscando. Si no, pues se sale del proceso. Eso sería todo. Bueno, hasta buena noche y espero que les haya quedado claro.